Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Noam Chomsky. Chomsky es un filósofo norteamericano y lingüista que nació en Estados Unidos en 1928. Es un pensador multidisciplinar, crítico con el sistema, y también es un psicolingüista de primer orden, de primer nivel. También, por supuesto, es un activista político y es una de las figuras más aplaudidas del pensamiento contemporáneo. Chomsky nació en Pensilvania, Estados Unidos, y ha dirigido su carrera académica en varias líneas, aunque quizás las más conocidas son su tarea como psicolingüista, como investigador y también como defensor de un activismo político relacionado con el anarcosindicalismo. De cualquier manera, está claro que formuló una teoría del desarrollo del lenguaje que pues sigue siendo objeto de muchísimos comentarios, libros, análisis, etcétera. Y por otra parte también analizó el imperialismo estadounidense en relación con la geopolítica internacional y es uno de los grandes analistas del discurso. Por supuesto, él tuvo relaciones con muchos lingüistas, relaciones intelectuales, por ejemplo con Jean Piaget, por ejemplo, y otros muchos, y es uno de los grandes filósofos vivos actuales. Por otra parte, él habla también del innatismo en el lenguaje y de otras cuestiones en relación con la filosofía del lenguaje, pero en este vídeo lo que voy a hacer es comentar simplemente algunas frases del propio Chomsky. La primera es la siguiente, escribe Chomsky: caso tras caso vemos que el conformismo es el camino fácil y la vía al privilegio y el prestigio. La disidencia, sin embargo, trae costos personales. En efecto, el ser un activista político, un anarcosindicalista, le ha acarreado numerosos problemas en muchos sentidos a Noam Chomsky, y por supuesto él es un pensador que ha destacado por decir lo que él considera que es lo correcto, lo verdadero, lo cierto, y además por supuesto ha estado siempre defendiendo a los más humildes, a la gente desfavorecida, y por supuesto ha peleado por los derechos humanos. En ese sentido pues realmente es algo digno de admiración. Por lo tanto, él a veces también pues señala en sus frases aspectos que pueden parecer contradictorios y, por supuesto, tiene una actitud luchadora frente a las injusticias, frente a la intolerancia, etcétera, y eso se manifiesta, por ejemplo, en esta frase: si asumes que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas. De hecho, es un gran pensador libertario, Noam Chomsky, y efectivamente se han conseguido grandes cosas a lo largo de la historia a base de luchar muchísimas personas en una dirección determinada, y eso él por supuesto lo sabe y lo reitera en sus escritos, en sus discursos, en sus enseñanzas, en general de una manera muy clara. Y efectivamente tiene toda la razón. Por lo tanto, diríamos que hay que ser insumisos, hay que ser rebeldes contra la injusticia, y eso es algo que da sus resultados, más pronto o más tarde. Por otra parte, pues también tiene frases de otro estilo. Por ejemplo, pues hace crítica social, como cuando dice la gente paga por su propia subordinación. En este sentido, Chomsky lo que quiere decir pues es que vivimos en una sociedad capitalista salvaje, el neoliberalismo capitalista, que es una sociedad, según él, de esclavos agradecidos, y pues mucha gente acepta un empleo precario con tal de vivir pues en la sociedad capitalista. Por supuesto, claro, el problema en esta situación es que muchas personas no tienen otra alternativa de vida o difícilmente pueden conseguir otra forma de existencia, y por lo tanto pues acaban aceptando la subordinación que causa el sistema capitalista. Por lo tanto, el problema es bastante complejo y difícil de resolver tal como está la situación actualmente. Por otra parte, él analiza muy bien muchísimos temas de filosofía política, es también un gran filósofo político, y en esta frase, por ejemplo, lo manifiesta claramente. Dice o escribe: la idea básica que atraviesa la historia moderna y el liberalismo moderno es que el público debe ser marginado. El público en general es visto no más que como excluidos ignorantes que interfieren como ganado desorientado. En ese sentido, esto es una crítica furibunda o muy dura a la democracia occidental,
tal como existe actualmente, porque para él no tiene un verdadero sentido de democracia. No quiere entregar el poder democrático a las decisiones del pueblo, y hay una élite, unas minorías que gobiernan los países y que no cuentan con la opinión de la ciudadanía, con la opinión mayoritaria me refiero. Y también pues hay problemas para las minorías. En ese sentido, pues él considera que no hay una auténtica democracia en el mundo, en los distintos países que componen pues el mapa político de nuestro planeta. Y eso es algo que realmente considero que es cierto. Por otra parte, también él tiene frases, diríamos, pues muy profundas, aparte de estas que he comentado, que lo son también, como por ejemplo cuando dice que la tradición intelectual es de servilismo hacia el poder, y si yo no la traicionara me avergonzaría de mí mismo. En ese sentido, él tiene pues unos límites éticos, unos condicionantes éticos positivos, que se aplican para él no solamente al mundo académico, sino también al mundo social y político, y a, diríamos, las actividades de tipo intelectual de forma general. También realiza pues críticas pues muy duras contra el liberalismo económico, y esto se manifiesta, por ejemplo, en esta frase. Escribe: la libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado, y negarse a dar esas oportunidades es criminal. Efectivamente, es una interpretación muy clara de lo que supone el que haya élites de poder que manejan pues las oportunidades económicas de las sociedades, y que eso es algo que va contra la igualdad de oportunidades, contra los derechos humanos mínimos, y efectivamente hay muchísimos países en el mundo en el que una élite pues gobierna y controla el dinero de un país, y eso es algo realmente pues muy injusto, y es algo general o generalizado en todos los países capitalistas, en unos más que en otros, con una intensidad mayor o menor, pero eso pues claro que tiene que ser objeto de crítica. Por otra parte, también él se muestra pues crítico con distintos aspectos de la sociología, o de la sociología aplicada al análisis de la sociedad, y también se muestra analítico o realiza profundos análisis respecto a la historia, las formas de entender la historia, de interpretar la historia también, etcétera. Y así lo expresa en otra frase. Escribe: ¿quiénes son los guardianes de la historia? Los historiadores, naturalmente, las clases educadas en general. Parte de su trabajo es la de conformar nuestra visión del pasado de manera que sostenga los intereses del poder presente. Si no lo hacen así, serán probablemente marginados de una manera o de otra. Por lo tanto, aquí también expresa Chomsky la significación tremenda de las relaciones de poder en la sociedad actual. Diríamos que este poder aflora en numerosos aspectos de la realidad y de la vida. Diríamos que hay relaciones de poder, y esas son las que controlan la sociedad y controlan a los individuos. Y desde una perspectiva anarquista, esto no tendría por qué ser así. Tendría que haber pues una especie de comunas de relación social en la que a base del diálogo, de la argumentación, del análisis racional y de la exposición de intereses, de motivos, de deseos, etcétera, se llevará a cabo pues una política más racional, una política mucho más democrática, o democrática simplemente, y eso pues no está resultando como parece, porque simplemente las votaciones cada 4 años no garantizan que exista un sistema de poder realmente democrático. Viene a señalar también Chomsky en sus obras, en sus escritos. Por otra parte, también él da una enorme importancia a las ideas, al valor de las ideas, porque realmente las ideas son las que transforman la realidad, las que transforman el mundo, y eso él lo sabe perfectamente, y por eso escribe: no deberíamos estar buscando héroes, deberíamos estar buscando buenas ideas, porque diríamos que la creatividad y las ideas superan los problemas de la realidad, los problemas sociales, y se buscan de esta manera nuevas soluciones parciales o totales a los grandes problemas que existen a nivel social y a nivel individual también, porque lo individual y lo social están integrados como elementos que diríamos, se coimplican mutuamente, como es lógico. En realidad, como se puede ver,
su pensamiento pues claramente contradice el sistema financiero existente, niega su validez, porque, por ejemplo, en una de sus frases llega a decir que lo que quiere básicamente el capital financiero es moneda estable, no crecimiento. Y realmente lo mejor sería el crecimiento económico, pero con unos beneficios que se repartieran o distribuyeran de forma equitativa a todos los ciudadanos. Por supuesto que siempre va a haber diferencias de ingresos y de dinero en cuanto a la situación económica y de renta, nivel de renta, pero que, digamos, todo el mundo tenga pues un nivel de renta adecuado, mínimo, en cualquier situación. Y esto no se está produciendo en muchas partes del mundo, como se sabe. Incluso en los países desarrollados existe la pobreza, como en Estados Unidos, etc. Curiosamente, por ejemplo, estos días está saliendo en los medios de comunicación la cuestión de que en Estados Unidos precisamente no hay el derecho a la maternidad, de que pues las mujeres tengan 4 meses de permiso por maternidad, por ejemplo, o unos meses de permiso. Eso no está contemplado en la legislación norteamericana, aunque ha habido un intento por parte de Biden de conseguirlo, pero ha fracasado pues en el Senado por los republicanos y por algún demócrata también, que han votado en contra. Todo esto pues sería algo positivo para la economía norteamericana, pero sobre todo sería algo positivo para las mujeres, para las personas, que es fundamentalmente de lo que se trata. También él realiza fuertes críticas contra los sistemas políticos totalitarios o dictatoriales, como por ejemplo el bolchevismo o el fascismo, y así lo dice él en una de sus frases. Señala que las empresas son simplemente tan totalitarias como el bolchevismo o el fascismo, compara la economía con la política. Poseen las mismas raíces intelectuales de principios del siglo XX. Por ello, al igual que otras formas de totalitarismo tuvieron que desaparecer, igual tiene que ocurrir con las tiranías privadas. Tienen que ser puestas bajo control público. Entonces, según su reflexión, diríamos que las empresas privadas deberían tener los días contados y su jerarquía vertical también, aunque esto es muy difícil de conseguir porque hay muchos intereses creados y también hay millones y millones de personas en cada país que viven de las empresas privadas, del trabajo que tienen en las mismas, con lo que es difícil ajustar todas esas cuestiones de una manera apropiada, aunque por supuesto que es posible con voluntad política y con voluntad de los ciudadanos. En ese sentido, pues también él comenta la necesidad pues de un estado benefactor o de un estado de bienestar, en cierto sentido, y pues en una frase manifiesta este tipo de planteamientos. Dice: los principios son claros y explícitos. El libre mercado está bien para el tercer mundo y su creciente contraparte en nuestro país, se refiere a Estados Unidos. A las madres con chicos a cargo puede instruírselas firmemente acerca de la necesidad de la autosuficiencia, pero no a los ejecutivos e inversores dependientes, por favor. Para ellos debe florecer el Estado benefactor. En cualquier caso, diríamos que el Estado tiene que contrapesar los problemas causados por el libre mercado y por la economía capitalista salvaje, para que no haya bolsas de pobreza, millones de personas que estén mal viviendo, etc. Y eso es algo, por otra parte, que está arraigado en el socialismo y también en el pensamiento anarquista. En definitiva, se busca una vida digna para todos, independientemente de la ideología política. Realmente él, en cuanto al tema de la libertad de expresión, ha manifestado distintas opiniones, distintos planteamientos, y tiene una frase en la que señala esto, que es la siguiente: si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en ella para nada. Efectivamente, puede haber gente que no estemos de acuerdo con sus ideas, con sus planteamientos, pero siempre que se expresen de manera pacífica, tenemos que escuchar a esas personas. Debemos admitir esa libertad de expresión mientras no haya insultos, actitudes despreciativas o actitudes, diríamos, que sean delictivas. Si eso es así, por supuesto que hay un derecho a que haya opiniones discordantes, como es lógico. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.